Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video donde les voy a enseñar a pintar estas hojas que son de las nochebuenas que estábamos pintando anteriormente. Voy a pintar estas hojas, les voy a enseñar cómo las voy a pintar para que ustedes también puedan pintarlas en sus propios diseños. Voy a empezar con el color de base, que va a ser un color verde pistache 570. Con este color verde pistache voy a pintar la base de la hoja. O sea, este va a ser mi color de base y donde voy a sombrear y dar luces más adelante. Voy a cubrir bien toda el área de la hoja. Voy a pintar esta hoja que está en la parte de abajo del diseño, siempre cuidando de no salirnos de la línea, aplicando suficiente color para que no queden esas partes transparentes que se ven en contraluz. Voy a utilizar un pincel pequeño ya que quiero cuidar de no salirme de la línea. Ustedes pueden usar el que más con el que más se acomode. Ahora voy a dar luces en la punta de la hoja y lo voy a hacer con el color marfil 529. Con este color voy a dar luces en la parte exterior, digamos, de la hoja, la punta de la hoja. Lo voy a hacer desde la punta hacia adentro, hacia el interior de la hoja. Voy a iluminar esta hoja. Igual por los lados a iluminar, pero voy a empezar por esta parte de aquí. Ya que hice las luces, voy a pasar a dar sombra. Lo voy a hacer con el color verde pino 546. Con este color voy a dar sombras en esta parte de aquí, digamos al lado contrario de donde di luces. Las sombras van a ser pegadas en este caso a la nochebuena que tenemos aquí arriba, ya que esta nochebuena está arriba de la hoja y esto va a generar sombras sobre la hoja. Por eso voy a poner estas sombras aquí. También, para darle algo de volumen, voy a aplicar las sombras en la parte del centro de la hoja. O sea, aparte de ponerlo pegado a la nochebuena, lo voy a poner en el centro. Y en las orillas voy a dar luces. Más adelante, ya que ponga estas sombras, voy a dar luces. Y de esta forma es como lo voy a hacer. Así es como voy a sombrear y a iluminar esta hoja. Siempre voy a poner suficiente color y difuminándolo muy bien con movimientos circulares para que se integren bien las pinturas verde pistache y el verde pino que estoy poniendo en este momento. Y bueno, más arriba pues tenemos el color marfil que está aclarando la hoja. Estos colores deben difuminarse bien, deben integrarse muy bien para que haya un degradado entre estas tonalidades. Y con este mismo color verde pino voy a empezar a marcar lo que es la nervadura de la hoja. Siempre recuerden difuminar muy bien las pinturas. En este caso la nervadura la voy a difuminar muy bien, porque en realidad esta no es la nervadura. Con otro color voy a pintar la nervadura
En este caso, lo que estoy poniendo en este momento, el verde pino, es para marcar una sombra en donde va la nervadura que voy a pintar más adelante. Recuerden, siempre difuminándolo muy bien para que se integren los colores. Ahora voy a remarcar las sombras. Voy a utilizar el color verde pantano 860, perdón. En el mismo lugar donde puse el verde pino para hacer las sombras, ahí voy a poner el verde pantano. Voy a poner poco color para empezar, ya que no quiero que se oscurezca demasiado de momento, porque sí lo voy a oscurecer un poquito. Entonces voy a aplicar suficiente color en esta orilla de aquí, nuevamente en las partes donde está un objeto encima de lo que estamos pintando. En este caso la Nochebuena está encima de la hoja y esto va a generar sombras bastante oscuras en la hoja, en esta parte de aquí. Entonces lo voy a difuminar muy bien con mi pincel, el que ustedes gusten, un pincel pequeño estoy utilizando para no salirme de la línea, porque los pinceles grandes suelen ser un poquito más toscos, bueno, al menos para mí. Ya depende de la persona también cómo maneje el pincel, pero a mí me gusta más uno pequeño para que pueda tener más cuidado en esas partes que requieren más detalle. Entonces voy a difuminar muy bien el verde pantano. Igual en la parte del centro voy a aplicar un poco de color verde pantano y difuminarlo hacia el interior de la hoja, o sea, hacia el centro, digamos. Y igualmente voy a ir marcando lo que es la nervadura con este color. Lo voy a difuminar un poco para que sea como una sombra que está ahí en el centro de la hoja. Más adelante lo voy a marcar como tal la nervadura. Ahorita solo estoy sombreando esa zona. Ya que lo sombreé con el verde pantano, con este mismo color verde pantano y un pincel delineador, voy a empezar a marcar la nervadura. Ahora sí, la nervadura. Desde la parte de más abajo hacia la punta voy a marcar la nervadura de esta hoja. Con este pincel delgado y el color verde pantano voy a ir marcando esta línea con mucho cuidado para que no quede muy chueca la línea y procurando de que vaya uniforme la pintura, porque en el pincel pues ya ven que conforme uno va marcando la línea se va acabando la pintura y hay que retomar donde se quedó. Y donde cortamos, iniciamos nuevamente, se puede ver un poquito feo, puede ser, si no llevamos si no hacemos la línea como uniforme, digamos. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Ahora voy a pintar esta hoja que está al lado de la que acabo de pintar. Nuevamente con el color verde pistache 570.
Voy a aplicar la base en esta hoja. Y después voy a pasar a darle luces y sombras. Voy a dar luces en esta parte de aquí. Con el color marfil nuevamente 529 voy a aplicar luces en esta punta de aquí. Voy a aplicar las luces de la punta hacia hacia donde brota la hoja, digamos, hacia adentro. Y voy a aplicar también luces en las orillas para darle volumen. No voy a aplicar luces donde la hoja ya está debajo de otros objetos. Por ejemplo, tengo la hoja debajo de la otra hoja y debajo de la Nochebuena. Entonces no voy a aplicar luces en esa parte de ahí. Al contrario, van a ser sombras. Sombras que las vamos a remarcar más adelante. De momento solo voy a aplicar luces y las voy a difuminar hacia el interior o hacia el centro de la hoja. Voy a empezar a aplicar las sombras con el color verde pino 546 en esta parte de aquí. Como les mencioné, debajo de la primera hoja que pinté y debajo de la Nochebuena que tenemos ahí arriba. En esta zona es donde voy a aplicar el color verde pino y lo voy a difuminar bien hacia el centro de la hoja. Como ven aquí hay una tercera hoja que está encima de la hoja que estoy pintando en este momento. Entonces, aunque solo sea esta puntita, voy a aplicar sombras en esta parte de aquí. Es poco ya que no es mucha la hoja que está encima, o sea, no es mucho la superficie que está encima de esta hoja. Entonces no se va a aplicar tanto, solo es aquí en esta punta. Bien difuminado. Igual esta parte de aquí la voy a remarcar con el color pantano, verde pantano 860 para remarcar estas sombras de aquí. Así como lo hice en la hoja, en la otra hoja, voy a remarcar estas sombras. Solo voy a remarcar las sombras del que generan la Nochebuena y la otra hoja que había pintado anteriormente. La punta de la otra hoja que está en blanco, esa no la voy a remarcar, ya que como es una zona bastante pequeña, entonces no hace falta remarcarla con este color.
Y finalmente voy a marcar la nervadura de la hoja con el mismo color verde pantano, pero ahora utilizando un pincel delineador. Y así es como me quedan estas hojas, así es como voy a pintar las demás. Espero que les haya gustado, espero que les sirva para pintar sus propias hojas en sus propios diseños. Recuerden que los colores que utilicé fueron verde pistache 570, verde pino 546, verde pantano 860, marfil 529 y para la nervadura utilicé el mismo color verde pantano 860. Entonces espero que les haya gustado, espero que les sirva para pintar sus propias hojas. Si es así, si les gustó, dejen su like, comenten, compartan. Nos vemos en un próximo video con más pintura.